Buenísimo. Bueno, la idea de armar esto que estamos acá compartiendo con Mariano es para comentar algunas de las opciones que da la plataforma del ISIP para tomar exámenes, ¿sí? Tanto sea ahora para el cierre de las cursadas con algún tipo de evaluación, de cierre justamente, a modo de parcial o trabajo final, o bien también para tenerlo en consideración para los exámenes finales. ¿Por qué para los exámenes finales? Porque en los exámenes finales, al ser con esta modalidad que no puede ser de manera presencial y que tenemos que buscarle la vuelta para que sea de una manera práctica, que sea accesible, que sea amigable, no solamente para los alumnos, ¿sí?, que van a pasar por esa instancia de evaluación, sino también para los docentes que tienen que estar ahí y muchas veces a todos nos puede pasar el tema de tener alguna falla justo con internet, con la conectividad, con la computadora, con el teléfono. Entonces, la idea para poder agilizar esto de los exámenes es poder ofrecer algunas otras alternativas que no sean caer pura y exclusivamente en un encuentro a través de alguna videoconferencia, ¿sí? Que tal vez esa opción, la opción de hacer un encuentro por videoconferencia, sea para aquellos que adeudan finales de cursadas anteriores, pero para aquellos alumnos que han realizado como todo el sostenimiento de las materias de este primer cuatrimestre, lo ideal sería poder utilizar alguna de las opciones que ofrece la plataforma o pensar en otras, ¿sí? Esto no es eh, de uso excluyente, sino que es para acercarles algunas opciones para tener en consideración, ¿sí? Entonces, bueno, Mariano ahora va a compartir la pantalla para ir mostrando eh, paso por paso cómo podrían ser, ¿sí? De estas herramientas que ya se ofrecen y que son fáciles porque lo que implica es una anticipación del examen. ¿Qué quiere decir esto? Que uno lo prepara el examen con anterioridad, pero ya después, el día del examen, no es que tiene que estar haciendo algo puntualmente. Y según la opción que elija también, ni siquiera hace falta que uno haga una evaluación de cada uno de esos exámenes, porque también hay opciones que ya tendrían la respuesta del alumno una vez finalizado el examen. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora en cada una de las opciones, como para no hacer esto tan largo e ir directamente a los ejemplos. Bueno, entonces voy a tratar de explicarles a todos cómo se hace para configurar la herramienta examen dentro del campus, teniendo en cuenta que también esta explicación va a ir como en dos partes, porque necesitamos realizar dos procedimientos a la hora de armar un examen que funcione bien en el campus. De todas formas, cuando uno arma un examen y ya lo deja configurado, lo mejor que uno puede hacer es ir probándolo a ver si lo que uno pensó que queda como examen realmente funciona como lo cree. Así que bueno, vamos a ir, ahora les voy a compartir la pantalla. Denme un segundito, ahí está. Bueno, cuando ustedes entran al campus del ISIP, les va a aparecer este menú que se llama Mis cursos, donde van a tener todas sus materias. Eh, Eligen la materia en la que quieren organizar o crear el examen, los va a mandar a este lugar, donde de un lado están las clases, en el medio están los menús, y del otro lado hay algunos cartelitos, etc. Lo que tienen que fijarse ustedes, que sería la primera parte de esta explicación, es ir a los menús del medio. Si ustedes se fijan, acá está el menú de navegación. Tenemos que bajar y nos va a aparecer el menú de administración. Entonces, dentro de administración hay un montón de opciones. Tienen que ir abajo de todo, donde dice banco de preguntas. Vos decime, Lanti, si se está viendo bien el...
Se está viendo todo perfecto. Perfecto, entonces hacen clic en banco de preguntas y los va a mandar a esta página. Esta página tiene un montón de opciones porque se pueden linkear preguntas específicas o generales de la materia. Vamos a dejar todo general, así nadie se marea. Entonces, fíjense que les da unas opciones acá abajo para cada pregunta, mostrar el enunciado, mostrar preguntas subcategorías y también preguntas antiguas por si antes habían creado alguna pregunta. En este caso no muestra nada porque todavía no hay ninguna pregunta creada. Entonces tienen que venir acá donde dice crear una nueva pregunta, le hacen clic y les va a aparecer esta ventanita. Del lado izquierdo de mi pantalla, de su pantalla también, les va a aparecer los tipos de preguntas que ustedes pueden hacer, que son todas estas, y del lado derecho una pequeña descripción de lo que es cada tipo de ítem. Entonces, como ustedes verán, tenemos opción múltiple, que dice permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida, verdadero o falso, emparejamiento y así unas cuantas más. La idea nuestra es explicarles las 3 o 4 más comunes dentro de lo que se usa en los exámenes, así ustedes tienen la posibilidad de elegir qué tipo de examen quieren hacer, sin desmedro de que hay un montón de opciones más. Lo que pasa que decidimos no explicar todas porque algunas son difíciles de configurar y otras son muy parecidas a las más comunes. Entonces, mi idea era explicarles opción múltiple, verdadero o falso, las de respuesta corta y las de ensayo, y después por ahí ahondar en alguna otra que también pueda llegar a servir, por ejemplo, las calculadas, o por ahí las de emparejamiento. Así que vamos a empezar por lo más sencillo, digamos que serían los ítems de verdadero o falso. Ustedes tienen que seleccionar, se les va a poner el botoncito en azul, y después van abajo donde dice agregar. Ahí pasan a esta ventanita, donde les va a aparecer categoría, nombre de la pregunta, enunciado, puntuación, retroalimentación, un montón de cuestiones que ahora vamos a ir viendo. Así que arrancamos por el principio. Donde dice categoría, déjenlo por defecto en el nombre de su materia, porque eso les va a permitir seleccionar esa pregunta para cualquier examen en cualquier clase que ustedes pongan dentro de esa materia. El nombre de la pregunta no es el enunciado, sino lo que yo suelo hacer acá para ordenar es poner número 1 o pregunta número 1 o como lo quieran llamar ustedes. Y el enunciado va dentro de lo que sería esta caja de texto. Entonces, qué sé yo, podríamos poner en este caso que es taller de evaluación el espacio, pero esto va para cualquiera. Acá sería el enunciado. Ese sería el enunciado. Eso es lo que verían los chicos, y puntuación por defecto, esto es lo que ustedes tienen que poner de acuerdo al puntaje que le quieren dar a la pregunta. Por ejemplo, no sé, se me ocurre si hacen un multiple choice, o en este caso un verdadero o falso, que sea de 10 preguntas, pueden valer todas un punto, o si es de 5 preguntas, acá en vez de 1 pueden poner 2, y así de corrido para llegar al puntaje mayor. Entonces, una vez que deciden en la puntuación, tienen una retroalimentación general, que eso sería un comentario que ustedes pueden poner una vez que el alumno termina de responder la pregunta. Cada uno elige lo que quiere poner. Y abajo tienen respuesta correcta, verdadero, y entonces, retroalimentación para la respuesta verdadero, acá pueden, qué sé yo, ponerle te felicito, la respuesta es correcta,
y para falso la respuesta es incorrecta, lo que ustedes quieran poner para el caso de que sea verdadero o falso. Eso lo decide cada uno. Después, acá abajo dice múltiples intentos. En general, se puede configurar que si el alumno contestó mal en el primer intento, que tenga otra oportunidad, bajándole la puntuación. Pero depende de lo que ustedes quieran poner. Pueden poner una ponderación de la calificación o pueden poner lo que a ustedes se les ocurra de acuerdo a esta penalización que nos dice acá el campus. Después acá en marcas, en general esto es algo que no se utiliza. Yo se los muestro porque aparece, pero no se utiliza. Entonces, perdónenme que me estoy fijando acá más arriba a ver si está todo bien configurado. Sí. Respuesta correcta sería verdadero, como les decía, la opción que habría que elegir. Y entonces les va a aparecer acá lo de la retroalimentación. Una vez que configuraron todo el ítem, tienen que poner guardar cambios y los va a volver a la página del banco de preguntas. Entonces, fíjense que ahora, como ya creé la primera pregunta, que es de tipo verdadero o falso, me aparece pregunta número 1, abajo me va a aparecer el enunciado de la pregunta, porque está marcado acá que muestra el enunciado, etc. Esa sería una pregunta de verdadero o falso. Ahora vamos a crear una de opción múltiple, que son muy parecidas, pero tienen un par de opciones más. El mismo proceso, eligen opción múltiple, entran, le ponen nombre a la pregunta, podemos poner pregunta número 2, enunciado de la pregunta, podría ser el mismo. Fíjense que el enunciado es lo de menos a la hora de configurar. Nuevamente les va a preguntar por la puntuación de la pregunta, retroalimentación general. Acá les va a dar opciones nuevas, una o varias respuestas. Se permite una o se permiten varias, eso es lo que elijan ustedes. Barajar respuestas. ¿Qué significa? Significa que va a ordenar aleatoriamente las respuestas y que no a todos los alumnos les va a aparecer de la misma forma las opciones. Eso en general se puede utilizar para que, qué sé yo, si todos están haciendo el examen al mismo tiempo, no les aparezca la pregunta de la misma forma, aunque sea la misma pregunta y las mismas opciones. Si ustedes ponen ABC, a alguno le va a aparecer la A arriba, la B segunda y la C abajo, y a otro le va a aparecer al revés, la C arriba, y así. Es orden de las preguntas. Después, numerar las selecciones. Acá tienen la opción para poner elección ABC, 1, 2, 1, 2, 3 o sin numeración. Acá ustedes eligen como más les guste. Y entonces, más abajo les va a aparecer las opciones de respuesta. Elección 1, en el cuadro de texto pueden poner, por ejemplo, si es correcto. Calificación, acá les va a aparecer todo un sistema de porcentajes que va a ir del 100% al menos 100%. Y eso ustedes van a tener que elegir qué calificación va a tener el alumno si responde la opción 1. Entonces, fíjense, yo acá le puse solo una respuesta, con lo cual el alumno puede elegir obviamente solo una y la calificación es 1. Si yo aceptara más respuestas, podría jugar con la calificación que da cada una. Y también lo que puedo hacer es, por ejemplo, en la opción 2, podría poner que yo, es correcto a medias, supongamos, que pusiera esto. Supongamos que la respuesta no esté mal,
pero que tampoco esté bien, que esté más o menos, o sea, que no es la correcta, la mejor de todas, pero que no está tan mal lo que responde el alumno. Entonces lo que pueden hacer ustedes Tal acá en vez en el caso calificación, de cuando es un enunciado, ay, discúlpame, Marian, tal vez sí, es en el sí, caso de cuando es un enunciado largo y no queda como la totalidad, no te da la totalidad de ese concepto, pero da algunas características de ese concepto, entonces, bueno, no estaría completo del todo, pero no está mal. claro, o sea, que esté la pregunta más o menos. Entonces, ustedes Sí. tienen la opción de, en la calificación, ponderar esa respuesta. Decir, bueno, no está del todo bien, pero está más o menos bien. Entonces pueden decir, bueno, en vez de un punto le da 70%, que sería 0,7, o 60, o lo que ustedes dispongan. En todo caso, también pueden poner que de 0. ¿Dónde está? Bueno, en este caso, a ver, déjenme ver si hay, ninguno. Ninguno sería 0, 0 en este caso. También está la opción para aquellos que son por ahí un poco más estrictos con los multiple choice y los quieren utilizar como se utilizan ahora, de que las preguntas erróneas resten. Y entonces acá tienen menos algún porcentaje de ese punto que da la pregunta. Y ustedes elegirán cuánto resta. Pero bueno, eso ya va a criterio de cada uno. Después, fíjense, tienen también la opción 3, que se configura de la misma manera, opción 4, 5, etc. Si ustedes quieren poner más opciones, en este botoncito que dice espacio en blanco para 3 opciones más, lo apretan y la pregunta va a dar opción 6, opción 7, opción 8. Ahora, cómo se está cargando en este momento. Entonces, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esto por un lado. Después fíjense, vamos a la 1, que era la supuesta correcta. Tienen acá el cuadro de diálogo abajo que dice retroalimentación. Entonces, si la respuesta es correcta, le dan la calificación y acá le pueden poner respuesta correcta, te felicito o lo que ustedes quieran. En el caso de que dé algún porcentaje, le pueden poner, bueno, la respuesta no es del todo correcta, pero algunos puntos te llevas, qué sé yo, depende cómo cada uno lo quiera escribir. Y si la respuesta es incorrecta, le pueden poner respuesta incorrecta, etcétera, lo que ustedes quieran. Una vez que terminaron de editar todas las opciones, cuánto vale cada opción, si no vale nada, si resta, si suma, la retroalimentación, si es que quieren o no, no es obligatorio ponerlo, van de nuevo a lo que es guardar cambios. Y ahora en el banco de preguntas les va a aparecer la pregunta 1, la pregunta 2. Acá me aparece doble por una cuestión de que hice la misma pregunta. Voy a borrar la que estaba. Perdón, que esto es una cuestión de internet. Entonces, fíjense que aparece pregunta 2, pregunta 1. Y así pueden crear cada vez preguntas de verdadero o falso o de multiple choice, creando nueva pregunta, poniéndole el enunciado, cuánto vale la pregunta, cuál es la correcta, y así de corrido. Y cuando terminan de configurar, ponen guardar y la pregunta queda acá. Para cualquiera de las dos es exactamente igual y en realidad es igual la creación de preguntas y el guardado de todas las categorías y tipos de preguntas que hay. Ahora vamos a crear otro tipo de pregunta que sería, por ejemplo, de respuesta corta. Este es un tipo de pregunta donde los alumnos tienen que escribir. Entonces, la configuración va a ser diferente, así como también la corrección. Entonces, ponemos acá pregunta número 3. Enunciado de la pregunta. Y podríamos poner, qué sé yo, ¿qué es la evaluación? Puntuación, otra vez. Retroalimentación. Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Esto déjenlo como está, igual. Y fíjense que acá dice respuestas correctas. Entonces, el alumno debe proporcionar una respuesta.
habla de comodín, etcétera. Esto no le den bola porque tiene que ver con la edición del texto. Ustedes esto déjenlo como está. Entonces, acá pueden poner lo mismo que antes, respuesta 1, retroalimentación, respuesta 2, retroalimentación y la ponderación, y así de corrido, lo mismo. Voy a cancelar porque si no tendría que editar cada una de las opciones y nos terminamos más. Pero se edita y se configura igual que lo otro. Después tenemos las numéricas. O nuevamente ponen agregar, nombre de la pregunta, enunciado, puntuación, retroalimentación y las respuestas. Error, retroalimentación, nuevamente, respuesta 2, respuesta 3, etc. Y así de corrido, tratamiento de las unidades. Tiene esta porque son numéricas. Entonces, acá tienen que configurar, por ejemplo, si se emplean o no se emplean unidades, si son opcionales, etc. ¿Cuál es la penalización? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, cuál es el margen de error que ustedes desean como máximo en cada cálculo y ese tipo de cosas? Después, posición de la unidad, si va a la derecha, si va a la izquierda, por ejemplo, con el signo pesos o los kilómetros que van de un lado del otro. Eso es una cuestión más de refinamiento que otra cosa. Después van a unidades y acá le ponen ustedes el tipo de unidad que quieren, apretando el multiplicador por 1, etc. Si acepta múltiples intentos, penalización por cada intento, y le pueden dar una pista en el intento 1, en el intento 2, para que la respondan bien. Y acá donde dice marcas, no lo toquen. Y de nuevo acá, guardan, y la pregunta les aparecería otra vez acá. Estas serían las primeras. Después tenemos acá una que seguramente muchos van a utilizar, y por eso me voy a centrar en esta, más que nada en esta y en las multiple choice, que serían como las más utilizadas. Fíjense que cada vez que entran, les pide de nuevo nombre de la pregunta, enunciado de la pregunta, puntuación, retroalimentación. Entonces, en las que los alumnos tienen que escribir, les va a aparecer opciones de respuesta. Y fíjense acá que dice editor HTML, con selección de archivos, sin formato, etc. Lo más mejor, discúlpenme la expresión, sería editor HTML, que lo que hace es abrirles un cuadro de diálogo a los alumnos como estos, donde ustedes escriben, y ahí el alumno escribe directamente la respuesta. Después pueden poner con selector de archivos, donde los alumnos, además de escribir, pueden subir un archivo. Texto sin formato y los demás no se los aconsejo porque les va a aparecer todo mezclado y es un lío. Entonces, si quieren que solo los alumnos escriban, ponen editor HTML, y si quieren que además puedan subir un archivo, eligen el editor con el selector de archivos. Entonces, requerir texto. El texto es opcional, o el estudiante introduzca texto. Es opcional por si los dejan subir un archivo, por eso les deja eso. Esto es importante. Tamaño de la caja de entrada. La caja de entrada es donde los alumnos van a escribir. Entonces, ustedes pueden configurar la cantidad de líneas máximas que puede tener cada respuesta que dan los alumnos, desde 5 líneas hasta 40 líneas. No es necesario que completen todas las líneas, pero sí ustedes tienen que poner un máximo. Si quieren una respuesta bien cortita, les aclaran que quieren una respuesta corta que como máximo los va a dejar escribir 5 renglones. O si los dejan explayarse, 40 renglones o lo que ustedes deseen. Permitir archivos adjuntos es lo mismo que antes. Pueden elegir 1, 2, 3 sin límite o que no puedan. Después, plantilla de respuesta. Acá les va a aparecer lo que yo les comentaba antes. Me está maullando el gato. No sé si se escucha. Y esto de acá abajo no lo toquen, de plantilla de respuesta para abajo, porque
ustedes pueden seleccionar una plantilla, y también pueden poner información para los evaluadores, si no van a ser ustedes los únicos que van a corregir. Entonces acá les pueden dar tips a los evaluadores qué cosas se tendrían que fijar en la pregunta, etcétera, para la corrección. Y en marcas lo mismo que antes, no lo toquen. Todas estas cosas es mejor dejarlas por default. Y acá lo mismo, guardan cambios y les va a aparecer la pregunta en el banco de preguntas. A ver, vamos con otro de los tipos. Ensayo, ¿cuál era? A ver, espérenme porque son tantas. Arrastrar y soltar sobre texto. No, había una que elige la palabra perdida, que esa es la que a mí me gusta, digamos, y sirve para algunas cuantas materias. A mí me parece, por ejemplo, en las materias, qué sé yo, de inglés, o, bueno, sirve para todas, pero sobre todo en inglés se usa mucho, donde te dan una oración y falta una palabra, y entonces vos tenés que elegir cuál es la palabra que falta. Entonces, lo mismo les va a aparecer nombre de pregunta, enunciado, puntuación por defecto, retroalimentación, etc. Y entonces, acá en las opciones, les va a aparecer la respuesta que podrían elegir los alumnos a la hora de completar la frase. Entonces, acá ustedes escriben la palabra que faltaría con las opciones que faltarían. Pueden escribir una, dos, tres o más, lo que ustedes deseen. No hace falta escribir todas, sino las que ustedes quieran, por lo menos dos, por supuesto. Y entonces, una vez que el alumno elige la palabra, van a la retroalimentación combinada, y entonces para cualquier respuesta correcta tienen acá el mensaje que ustedes le pueden escribir al alumno. Respuesta correcta, respuesta parcialmente correcta, como dice acá, respuesta incorrecta, y así de corrido. Ustedes esto lo pueden editar y pueden poner lo que quieran. El programa ya se los da por default para que puedan ir más rápido en la edición. Entonces cuando el alumno va, ¿cómo se llama?, a una pregunta de este tipo, ve el enunciado, ve la frase y la palabra que falta, y tiene que elegir de las opciones que ustedes pusieron cuál iría. Y así completan la oración. Sería esa la idea de este ítem. Y lo mismo acá. Nuevamente, Marian, discúlpame. Sí. Si se tilda lo de barajar, estas opciones, o sea, de un examen a otro, van a ir variando, o sea, se van a ir mezclando las opciones de cuál correspondería a la 1, cuál correspondería a la 2, cuál correspondería a la 3. Exactamente así. Fíjense que acá en donde dice grupo, en la opción 1, yo abro y se me abre como un menú descendente, donde está todo ordenado. Los alumnos, cuando eligen la respuesta, también les va a aparecer así, y en cada lugar les va a aparecer una de las palabras que ustedes pongan. Si ustedes ponen barajar, en vez de que a todos les aparezcan ordenadas de la misma manera, como decía Natalia, les van a aparecer las mismas palabras, pero ordenadas de forma distinta. Es una de las opciones que se puede hacer. Incluso si quieren poner más, como en las otras, pueden poner acá blank for 3 or more choices. Entonces les va a dar hasta 9. Pero es parte de lo mismo. Múltiples intentos, de nuevo, si los quieren dejar hacer múltiples intentos o no, pueden darles pistas, pueden borrar algunas de las opciones incorrectas, eso es a elección de cada uno. Y en marcas, como les decía, acá no se toca nada. Una vez que terminan de configurar, ponen guardar cambios y a otra cosa. Y entonces, cada una de las preguntas que ustedes van configurando les va a ir apareciendo acá en el banco de preguntas. Yo por lo que suelo utilizar, digamos, utilizo opción múltiple, verdadero o falso, y las de ensayo, que son las más comunes. Pero se puede utilizar cualquiera de todas estas, depende de la que ustedes elijan, tiene diferentes cuestiones de configuración, por supuesto. Por ejemplo, arrastrar y soltar marcadores, o arrastrar y soltar sobre una imagen, son preguntas que a ustedes les permite subir una imagen
y arrastrar y soltar cosas sobre esa imagen, y entonces hay que configurar los espacios de la imagen, dónde se puede arrastrar y dónde no. Si alguno la quiere configurar de esa manera, podemos tener, digamos, una mini capacitación para ver cómo se hace, que habíamos dicho con Nati que por ahí hacer un Zoom para ¿cómo se llama? Para evacuar dudas claro. acerca de la configuración. Yo acá les explico las más comunes, digamos, opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, numérica y ensayo. Después las demás también se pueden usar, nada más que requieren una configuración distinta que por ahí es un poco más compleja. Pero las más comunes serían estas, así se crearían las preguntas. Después, una vez que yo ya tengo todas las preguntas que quiero, puedo hacer de más, eso a mí no me afecta en absoluto, siempre en default. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo porque todavía no tengo el examen? Tengo preguntas al azar. Entonces, tengo que ir al curso. Yo lo voy a crear, este curso lo tengo activo, así que lo que voy a hacer es habilitar la edición, primero acá arriba. Entonces, vamos a crear abajo de todo un espacio nuevo, con más, que aumenta el número de secciones. Fíjense, dice tema 25, voy a poner editar y voy a poner ocultar, así los alumnos no lo ven y no se asustan. Entonces, ponen añadir una actividad o un recurso, como suben cualquier texto, cualquier cosa, etc. Entonces, ¿qué es lo que tienen que poner acá para poner el examen? Lo que tienen que poner acá, a ver, déjenme ver si no me quiero confundir, es cuestionario. Entonces, cuando ponen cuestionario, ponen agregar, les va a ir a esta pantallita, le van a poner el nombre, la descripción del cuestionario, si muestran la descripción, temporalización. Esto es lo importante de lo que hablábamos con Nati, que les decía al principio, para facilitarles a ustedes y no tener que estar durante horas en un Zoom. Entonces, el campus a nosotros nos permite configurar cuándo empieza el examen y cuándo termina. Y si además les damos algún límite de tiempo a los alumnos, una vez que finalizó, si le damos algún changüí más. Entonces, supongamos que el examen fuera hoy, que es 13 de junio. Tienen que habilitar, abrir y cerrar cuestionario, acá de este lado. Entonces, se habilita el 13 de junio de 2020 a las 17:44 y se cierra, qué sé yo, supongamos que les dan 2 horas, 19:44. Límite de tiempo, si les dan algún changüí, acá pueden poner, no sé, 5 minutos más. Cuando el tiempo terminó, ¿qué sucede? ¿Qué hace el campus? Y acá tienen que elegir, se realiza el envío automático, hay periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no se pueden responder más preguntas, o el envío se tiene que hacer antes de que termine el tiempo, o de lo contrario no se cuenta. Eso sería como muy catastrófico, digamos, alguna de las dos primeras sería lo mejor. Entonces, una vez que tienen configurado cuándo empieza y cuándo termina, y acá les explicaron a los alumnos el nombre, qué sé yo, podría ser examen, final, taller, y acá en la descripción lo que yo suelo hacer es explicarles a los alumnos cómo funciona el examen, qué es lo que se van a encontrar, qué botones tienen que apretar, cómo tienen que hacer para enviar el examen al final y ese tipo de cuestiones, y muestro la descripción en la página del curso. O sea que una vez que ustedes terminaron de configurar, les va a aparecer el icono del examen y la descripción abajo de todas las cosas que ustedes quieran explicar. Porque así como nosotros tenemos que configurar el examen, los alumnos tienen que entender qué cosas tienen que tocar, además de contestar las preguntas. Entonces, esto de la temporalización, cuando empieza y cuando termina, calificación, acá pueden poner calificación para aprobar, 4, intentos permitidos. Acá es cuestión de cada uno. Yo le suelo poner un intento. No, entonces pongo acá 1.
Si pongo 2, acá les va a habilitar la opción de promediar las calificaciones, etcétera. Por eso en general yo pongo 1. Cada alumno entra y lo puede hacer solo una vez. Esquema. En el esquema es cómo los alumnos van a ver el examen. Entonces, ustedes pueden que el campus les muestre a los alumnos todas las preguntas juntas, o que cada pregunta les abra una página nueva, o cada 2 preguntas, cada 3, etcétera, les abra una página nueva. Ustedes acá deciden cómo quieren que los alumnos vean el examen. Yo he hecho un multiple choice en alguna oportunidad y lo que hacía era por cada pregunta que les ponga una página nueva. Después, método de navegación, libre o secuencial. Yo le pongo secuencial acá. ¿Por qué? Porque lo que hace es ir de la pregunta 1 a la pregunta 10. Supongamos que sean 10, ¿no? Independientemente de cómo estén ordenadas las preguntas, eso no importa. Porque si le ponen libre, le va a permitir a los alumnos ir, ponerle, por ejemplo, la pregunta 1, ir a la 5, después volver a la 3, después ir a la 8, y a mí se me hace que con ese tipo de cosas es más fácil que se copien. Entonces pongo secuencial y pueden ir una atrás de la otra sin volver atrás y sin ver las que siguen, siempre estando en la pregunta que tienen que contestar. Después, comportamiento de las preguntas. Y acá es lo que les decía, ordenar respuestas al azar las respuestas, sí o no, eso lo eligen ustedes, yo en realidad pongo que sí. Retroalimentación diferida. ¿Esto por qué? Porque ustedes pueden elegir que les vaya dando respuesta a las preguntas en el momento, o al final del examen, o por ejemplo, si es un examen donde los alumnos tienen que escribir, no les pueden dar retroalimentación hasta que ustedes no leen y corrigen. Entonces, en general, yo suelo poner retroalimentación diferida si es para escribir, o retroalimentación inmediata si es de multiple choice. Porque recuerden cuando armábamos las preguntas de multiple choice que ustedes pueden poner en cada una de las opciones un mensaje que diga si es correcto o no, y pueden decirles está muy bien lo que pusiste o lo que se les ocurra. Entonces, depende del tipo de examen, va a depender el tipo de retroalimentación. Inmediata, si es multiple choice, va bien, y diferida, si es para escribir. Si ustedes van a hacer inmediata porque deciden hacer un multiple choice, les va a habilitar la siguiente, que es habilitar la opción de rehacer un intento. Entonces, si ustedes ponen que no, es una vez por cada pregunta, y si ponen que sí, los estudiantes pueden volver a hacer una pregunta de nuevo. No tiene demasiado sentido, pero bueno, eso lo eligen ustedes, cómo quieren que los alumnos hagan y cómo quieren calificar. Yo no me meto ahí. En opciones de revisión, les va a abrir todo un menú muy, muy grande. Durante el intento, inmediatamente después del intento, etcétera, tiene que ver con la retroalimentación. Lo que yo hago es sacar todo, o sacar todo lo posible, en el caso de que, bueno, acá justo por una cuestión de configuración del campus no me deja sacar pero en el caso de que sea, por ejemplo, para lo que es corrección después del examen, el intento se lo pueden dejar porque les va a mostrar que es el intento número 1 y no mucho más. Entonces, si es multiple choice, ustedes les pueden poner acá en las opciones si fue correcto, si no fue correcta, los puntos que les dio. Pueden poner una retroalimentación global o no, eso depende, lo que ustedes elijan. Por eso dice, durante el intento les puede mostrar todo lo que sería la primera columna, o no les puede mostrar nada. Una vez que terminan el intento sería la segunda columna. Mientras el cuestionario sigue abierto, sería de más tarde, que les abre, digamos, acá en la parte derecha de la pantalla, les abre un cuadradito donde les va mostrando la cantidad de preguntas que los alumnos,
están haciendo, y cuántas tienen correctas, cuántas no. Y uno al final que mostraría, digamos, los resultados generales del examen en el caso de que fuera multiple choice, o nada en el caso de que fuera de escritura. ¿Por qué les digo nada? Porque los de escritura, una vez que los alumnos terminan, envían el examen, ustedes tienen que ir a corregir en otro lugar que les voy a mostrar dentro de un ratito. Luego pasamos a apariencia. Acá esto no tiene mayor cuestión. Ustedes, si quieren, lo pueden configurar con decimales, sin decimales, la calificación, mostrar imagen del usuario, esto es indistinto. Decimales para las preguntas, si quieren o no. Mostrar bloques durante los intentos, yo suelo poner que no, porque no tiene mucho que ver. Después hay restricciones sobre los intentos. Si los alumnos tienen una contraseña, pueden ponerla e intentar hacer de nuevo el examen, pero tampoco no tiene ningún sentido, pero ustedes lo pueden configurar si quieren. Retroalimentación global, entonces acá ustedes pueden poner, si es multiple choice, por ejemplo, al que hizo todo bien, le pueden dar un comentario. Después acá pueden poner, qué sé yo, al que hizo la mitad bien, le pueden poner otro comentario, y así pueden ir agregando de acuerdo a los límites que ustedes quieran. O no pueden poner nada, eso es de acuerdo a lo que cada uno elija. Ajustes comunes del módulo, en este caso está ocultar por defecto porque yo lo puse en un espacio que está oculto, pero debería ser mostrar. Y no hay grupos. En ese sentido es para que cada uno haga el examen de forma individual. Si hay grupos, pueden poner grupos visibles, grupos separados, y acá tienen que empezar a configurar el tema de los grupos, que es un lío. Esto está pensado para que cada alumno lo haga en forma individual, el examen. Entonces, bueno, una vez que configuraron todo esto, pusieron nombre, apertura y cierre, la calificación para aprobar, los intentos, si las preguntas son en una hoja o todas juntas, y así todo lo que vinimos viendo, ponen guardar cambios y regresar al curso. Y ahora fíjense que me aparece en el tema 25, que es el que abrí hace un ratito, el examen final. Entonces, por un lado ya tenemos las preguntas y por otro lado tenemos el examen. Ahora las tenemos que linkear. Para eso vamos acá donde dice, perdón que fui muy rápido, vamos a volver para atrás. Hacemos clic en el examen final, no en editar, sino en examen final. Y ponemos editar cuestionario. Pues fíjense que dice, aún no se han agregado preguntas. Entonces ponen editar cuestionario. Acá les va a aparecer esta pantallita, calificación máxima, reordenar las preguntas al azar. Esto es lo que yo les decía, si tienen 10 preguntas se las va a dar todas desordenadas. Las mismas preguntas a todas, pero desordenado. Acá pueden agregar o no, etc. Y déjenme ver, porque acá debería poder verlas. Acá del banco de preguntas. Ahí está. Entonces, eligen las preguntas del banco de preguntas, ¿y qué es lo que hacen? Las marcan con clic. Y ya está. Déjenme ver si esto quedó bien, porque me parece que no. Perdón. Claro que no. Tienen que venir acá donde dice agregar. Entonces, cuando ponen agregar, les pone una pregunta nueva, la pueden crear en el momento, una pregunta aleatoria o del banco de preguntas, que son las que habíamos creado antes. Entonces ponen del banco de preguntas y se les abre esta pantallita donde están las preguntas que habíamos guardado antes. Y entonces acá pueden poner todas o ir seleccionando las que ustedes quieren que estén en el examen. En este caso teníamos estas dos que solo había guardado. Yo marco todas. Añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Y entonces acá van a estar. Ustedes las pueden editar y cambiar en cualquier momento. Lo mejor sería cada vez que la crean que ya quede bien configurada para no tener que andar cambiándole, pero
Sería lo mejor que esté así, pero lo pueden cambiar en cualquier momento. Pueden poner retirar o no salto de página. Esto es porque habíamos configurado que cada pregunta nueva esté en una página distinta, por eso les va a aparecer así, página 1 esta pregunta, página 2 la otra, y así. Si están todas juntas o si están en grupos, les va a aparecer lo mismo, pero en grupos. La calificación máxima que puede tener el examen, cuánto vale cada pregunta, ya estaba hecho de antes, pero acá si quieren lo pueden cambiar. Acá pueden hacer la vista previa de la pregunta y les va a mostrar cómo la ve el alumno. Entonces les va a aparecer así, es correcto afirmar que la evaluación, y pueden elegir A o B, etcétera. Y acá los alumnos van a poder guardar, enviar y terminar, etcétera. Pero así es como se le va a ver al alumno la pregunta. Lo mismo con la otra, verdadero o falso. El alumno elige, pone guardar o comprobar. Nosotros podemos poner comprobar. Y ahí se muestra todo lo que nosotros hemos configurado, o lo podemos volver a configurar desde acá. Uno puede elegir. Por eso les decía, en cualquier momento lo pueden cambiar. Lo mejor es que lo tengan ordenadito desde antes, así cuando agregan las preguntas en el cuestionario ya está todo configurado y no tienen que hacer más nada. ¿Qué más? Ya están agregadas, entonces una vez que agregaron las preguntas, ponen guardar, y lo único que tendrían que hacer es volver al campus. Y ahora ponen examen final y fíjense que ya no aparece más que el cuestionario está vacío, sino que se pone previsualizar el cuestionario y les dice intentos permitidos 1, este cuestionario estará abierto desde tal hora y se cerrará a tal hora, límite de tiempo 5 minutos, y es algo que vamos a volver a ver, lo del límite de tiempo, porque es algo que, discúlpenme, me confundí. Acá donde era temporalización, límite de tiempo no lo habilitan. Me confundí con lo del periodo de gracia. Y fue uno de los problemas que tuvimos la otra vez. El límite de tiempo es que les da 5 minutos para hacerlo, entonces no hay que habilitarlo. Y si lo habilitan, en todo caso, tendrían que poner acá 120 minutos, que serían las 2 horas que uno les da para poder hacer el Para la examen. realización, claro. Claro, si la otra vez yo me confundí, puse 5 minutos y los alumnos entraban y a los 5 minutos los sacaba, y lo tuve que reinicializar de nuevo. Bueno, entonces, una vez que crearon las preguntas, crearon el examen y le pusieron al examen las preguntas que ustedes crearon, les queda el examen ya en el espacio donde ustedes lo pongan, y a los alumnos les va a aparecer, arriba de todo, donde está el calendario, donde dice eventos próximos, examen final taller hoy 17:44, 19:44, que sería lo que yo configuré recién. A los alumnos les va a aparecer lo que ustedes configuren en el día y horario que sea. Ahora, respecto a la calificación, que eso es un tema muy importante. Si van a elegir exámenes tipo multiple choice, tienen la ventaja de que se corrigen solos, porque ustedes, cuando editaron las preguntas, ya le pusieron cuánto vale cada una, cuál es la correcta, si está ponderada o no, etc. Entonces, cada vez que el alumno conteste, el examen automáticamente le va a poner la calificación, y al final de todo le va a dar la calificación final. Y ya está, ustedes no tienen que hacer más nada que eso. A lo sumo después se fijan cuánto sacó cada uno y ya está, pero nada más. La contra que tiene el multiple choice es que para configurar cada ítem tienen que escribir todas las respuestas correctas, las incorrectas, darle la ponderación, entonces se tarda más. En las que son, digamos, de escritura, lo único que tienen que hacer es darles el enunciado y que el alumno escriba, pero la contra es que una vez que el alumno termina el examen, ahí tienen que leer y corregir, por supuesto. Son como los dos polos opuestos. Entonces, para el caso de multiple choice no habría ningún problema. Para el caso de los que tienen que leer, cuando terminó el tiempo del examen, y todos los alumnos que entraron, hicieron el examen y enviaron, ya lo hicieron, ¿cómo hacen ustedes para corregirlo? Porque si van a la opción
de examen final, taller, etcétera, o la que ustedes pongan, no los va a dejar corregir desde acá. Entonces, ¿dónde tienen que ir? Es muy sencillo. Ahí les muestro. Van en estos menús del medio, fíjense que dice navegación y administración. Van a la parte de administración nuevamente, pero en vez de ir a banco de preguntas, donde armamos las preguntas, van a donde dice calificaciones. Y le hacen clic ahí. Entonces, acá les van a aparecer todos los alumnos matriculados en esta materia, toda la lista, eso en las filas, y en las columnas lo que les va a aparecer son todos los trabajos que ustedes le fueron dando durante la cursada. Fíjense que yo tenía ahí unos cuantos. Y va a aparecer los que son las tareas durante las clases con la manito y la hojita, como siempre se hacen, y el examen final, con la hojita y la B esta en naranja. Entonces, para los que escribieron, tienen que poner la lupita, y bueno, en este caso nadie contestó porque nadie lo hizo, pero cuando ustedes ponen ahí, en la lupita, les va a dejar entrar al examen de cada uno de los alumnos que lo hizo, y les va a dejar leer todo lo que escribieron, y al final les va a dejar poner la respuesta, y ustedes ponen guardar, y se va a ir guardando la nota en estas cajitas. Y entonces, después para armar el acta, lo único que tienen que hacer es copiar las notas de cada uno de los alumnos que hicieron el examen, y listo, se acabó el tema. A los alumnos, ¿cómo se hace para notificarlos? Bueno, una vez que ustedes, ¿cómo se llama?, corrigieron, les va a aparecer la nota acá, como les aparece la nota en cada una de las tareas. Si el alumno va a sus calificaciones, la va a poder ver, y si no, ustedes les pueden mandar un mensaje con la nota que sacan, o publicar un Excel, o como quieran, digamos. Cada uno comunica las notas como quiere. Y esa sería la única diferencia a la hora de corregir. Cuando es de escritura, van a tener que venir a calificaciones y buscar el examen final, y mostrar la calificación. Pueden hacerlo automático haciendo clic en el examen, o pueden ir uno por uno haciendo clic en los alumnos que lo hicieron. Y ya está, no tiene mucho más que esto. Sería, ahí dejo de compartir la imagen. La idea Excelente, es Marian, que, clarísimo, sí. la idea es que por ahí, porque puede ser que cuando vayan a configurar un ítem, se les haga como lío por ahí, porque por ahí la primera vez, por más claro que sea, se hace complicado. Por eso la idea que yo te decía, hagamos un Zoom, eso, martes, miércoles, o cuando gusten, después de ver este video, que nos juntamos, y las dudas y consultas que pueden llegar a tener acerca de la configuración las podemos ver ahí, para no hacer toda la explicación de cero en el Zoom. Digamos, grabamos este video y listo. Bueno, voy a dejar de grabar, así dejo de comer memoria. Nos vemos en el Zoom próximo.